Hola, vamos a seguir platicando sobre cinemática. Ya vimos las ecuaciones de la cinemática y vemos que sabemos que están expresadas por estas dos ecuaciones. Velocidad es igual a dx en dt y la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Ambas son primeras derivadas. Vamos a ver una forma geométrica de poder, a partir de una gráfica como esta, que tenemos la posición con respecto al tiempo. Para el caso unidimensional tenemos pues la x como función del tiempo, y vamos a ver cómo es posible, a través de una interpretación geométrica que vamos a ver de la derivada, vamos a poder deducir aproximadamente cómo se comporta la velocidad con respecto al tiempo y la aceleración con respecto al tiempo. La velocidad en la dirección x, la aceleración en la dirección x, porque aquí tenemos solamente un problema unidimensional y la única dimensión es la posición x. Bueno, estas son primeras derivadas, y aquí conviene recordar el significado geométrico de la derivada, ¿no? De la primera derivada. Si tenemos, por ejemplo, en una gráfica una cierta curva, ¿ok? La primera derivada, vamos a decir que esta sea la x con respecto al tiempo. La primera derivada, podemos tomar, por ejemplo, este segmento y tratar de ver qué es la primera derivada. En general, la primera derivada es la primera derivada evaluada en un tiempo t, va a ser la pendiente de la tangente evaluada en ese punto. En otras palabras, vamos a construir para un cierto tiempo, por ejemplo, vamos a decir para este tiempo t que corresponde a este punto. Vamos a construir primero la tangente. La tangente se construye pues así, ¿verdad? Básicamente aquí coincide con la línea recta, ¿no?, que teníamos acá. En esta parte, en esta curva era muy recta. Esta es la línea tangente a la curva. Voy a poner otra, por ejemplo, aquí en este punto. La línea tangente. Ahí está. Estas son líneas rectas y por lo tanto, para cada línea recta podemos encontrar una pendiente. La pendiente pues se va a encontrar simplemente, ya que tienen definida, por ejemplo, esta recta. Vamos a tomar, por ejemplo, esta recta. La pendiente se encuentra simplemente dividiendo este delta x entre delta t, ¿verdad? Y de esa manera vamos a encontrar la pendiente de esta tangente, y esto precisamente es el valor de la primera derivada. Aquí vemos, por ejemplo, que la derivada, bueno, que esta derivada de x con respecto a t, que es precisamente la velocidad, aquí es positiva, y la razón es porque tenemos un ángulo θ que es menor que 90 grados, está entre 0 y 90 grados, mientras que para este caso, que está aquí, el ángulo con respecto a la horizontal está entre 90 y 180 grados, y por lo tanto es una pendiente negativa. Bueno, esto lo vamos a aplicar para una curva en la cual conocemos la posición con respecto al tiempo. Entonces aquí tenemos la posición con respecto al tiempo, y vamos a señalar una serie de puntos: el punto A, el punto B, punto C, punto D, punto E y punto F, y vamos a bajar líneas que crucen pues por estas gráficas, que va a ser de la velocidad con respecto al tiempo y de la aceleración con respecto al tiempo. Entonces vamos a analizar cada uno de estos segmentos y vamos a ver qué es la velocidad, para empezar, por ejemplo, en este segmento AB. Pues resulta ser que este segmento, la pendiente
de la tangente de cada uno de estos puntos que están aquí viene aumentando al venir del 0, que sería este punto, viene aumentando constantemente hasta llegar a este punto, ¿verdad? Sería algo así como esto, ¿no? Si tenemos esto para diferentes tiempos, primero tenemos que esta tangente y después aquí esta tangente y luego, por ejemplo, para este punto tenemos esta tangente. Se viene volviendo vertical, cada vez más vertical. El ángulo viene acercándose a 90 grados. Aquí al principio era casi 0 y después esto viene creciendo. Para cada nueva línea que vamos sacando, viene aumentando el ángulo. Eso quiere decir que la derivada de x con respecto al tiempo viene aumentando, o sea, la velocidad viene aumentando. Y por eso precisamente este tránsito de ir desde el punto A al punto B, la velocidad viene aumentando en todo este trayecto, ¿ok? Después tenemos aquí un segmento que es casi recto, esta parte. Y en esta situación lo que tenemos es que la pendiente es constante, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque aquí prácticamente hay un ángulo muy definido de este ángulo y conociendo este ángulo pues podemos sacar la tangente, ¿verdad? La tangente de este ángulo θ, que es lo que nos determina la velocidad. Pero el caso es que va a ser constante porque no hay cambio a medida que viene aumentando el tiempo al ir de aquí a B, de B a C. La velocidad va a ser siempre la misma en este trayecto de línea recta. Y después tenemos el trayecto de C a D. En ese trayecto, al contrario del trayecto de A a B, donde venía aumentando la pendiente, venía aumentando el ángulo y por lo tanto la pendiente, aquí es al revés. Aquí la pendiente, las líneas tangentes se vienen acostando, por decirlo así. O sea, el ángulo va a ser cada vez más pequeño, el ángulo que va a formar con respecto al eje horizontal, ¿verdad? Entonces, por esta razón lo que tenemos es que va a ser una línea recta, pero que viene disminuyendo, ¿ok? Y así vamos a ver el siguiente punto, en este punto que va a seguir ese camino, ¿verdad? Desde C hasta E. Pero aquí tenemos un punto D que está por ahí en el camino entre C y D. Lo que sucede entonces es que la velocidad viene disminuyendo desde C hasta E, pero llega un momento que llega a una velocidad que es 0, que es precisamente aquí donde cruza este eje. En este punto exactamente, que viene siendo la cúspide, de hecho esto es un máximo, y recuerden ustedes que para tener un máximo tenemos que tener que la derivada, en este caso de la x con respecto al tiempo, tiene que ser 0, y eso es precisamente la bx, es la derivada de x con respecto al tiempo. Esto nos está diciendo simplemente que tenemos aquí un valor extremo, tenemos un máximo. Y después, bueno, ya estábamos aquí en que E, que venía bajando de C hasta E. Y después tenemos que aquí hay otra línea recta entre E a F. Y aquí, pues, la circunstancia es que no va a cambiar la velocidad en este trayecto. O sea, más bien, vamos a decir, va a ser una velocidad constante, pero por el ángulo que va a ser, esta pendiente va a ser negativa. Y por eso va a estar en el lado negativo, va a tener un valor negativo la velocidad, o sea, va a estar debajo de este eje. ¿Ok? Y así es como hemos construido la velocidad como función del tiempo. Ahora, para la aceleración es exactamente lo mismo, porque la aceleración también es una primera derivada. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar segmento a segmento. Este caso es una línea recta. Y es una línea recta con pendiente positiva. ¿Por qué razón? Porque el ángulo que hace con la horizontal está entre 0 y 90 grados. Entonces, la aceleración, al ser la primera derivada de la velocidad con respecto al tiempo, va a tener un valor constante, que
que va a ser positivo por esta circunstancia, que la pendiente es positiva, y por eso queda aquí la aceleración. Después tenemos el caso en este segmento, que tenemos que la velocidad es constante, y cuando la velocidad es constante, pues la aceleración también es constante, pero en este caso muy particular, al ser constante la velocidad, ¿qué pasa con la aceleración? Pues la aceleración tiene que ser igual a cero, porque recordemos, AX es igual a dBx en dt. Si Bx es constante, tenemos que la derivada de una constante es cero, por lo tanto AX va a ser igual a cero. Y por esa razón, en ese trayecto donde la velocidad es constante, la aceleración vale cero, y por eso está a lo largo de este eje. ¿Okay? Después tenemos el otro trayecto, el que sigue, que viene siendo de aquí hasta acá. ¿Cómo es la aceleración en este caso? Pues simplemente la derivada de esto con respecto al tiempo va a ser una constante, pero va a ser negativa, por la razón que ya hemos discutido algunas veces. El ángulo que forma con la horizontal, que viene siendo precisamente este ángulo que está aquí, está entre 90 y 180 grados, y por lo tanto su pendiente es igual a cero. ¿Verdad? Entonces tiene una pendiente negativa y por lo tanto la aceleración es negativa. Y ya el último tramo, pues obviamente, de nuevo tenemos que la velocidad es una constante, y por lo tanto la aceleración, pues no le queda otra más que ser cero. Entonces, este tipo de gráficas nos ilustran de una manera sencilla y nos compenetran en el problema del movimiento. ¿Cómo es la posición? ¿Cómo es, por ejemplo, que la posición con respecto al tiempo nos puede dar la velocidad y la aceleración? En la práctica vamos a tener funciones analíticas que nos van a permitir conocer la X en la mayoría de los casos, y por lo tanto vamos a poder sacar la velocidad y podemos graficar la velocidad. Igualmente la aceleración, tomamos la derivada y tenemos esto, y podemos evaluar en el tiempo para cualquier valor y encontrar las gráficas adecuadas. Pero es muy importante tener esta capacidad de ver geométricamente esa interpretación de lo que es la derivada, la primera derivada con respecto al tiempo en este caso, que nos dice que pues vamos a geométricamente significa que en ese punto, para ese tiempo t, que puede ser por ejemplo este tiempo t, para este tiempo t, ¿ok? Tenemos que construimos en la curva la tangente y después medimos la pendiente, ¿verdad? Y el valor que va a haber aquí para la primera derivada, pues va a ser, de nuevo, la tangente del ángulo que forma esta línea recta con respecto al horizontal, ¿verdad? Que no es otra cosa, pues, más que la tangente del ángulo, ¿verdad? Y eso es lo que llamamos la pendiente. Muy bien, muchas gracias.